Ey yo, KO de entrada, te voy a... KO de entrada, te voy a dejar en estado vegetativo, plantado como en tus batallas, igual tirás esas barras al vacío. Hoy, corte personal trainer, tráeme una personalizada, haz el intento. Si de igual manera agarré esta batalla como entrenamiento. Sí, esto es para hábiles, tus barras para cualquier lado, portátiles, tus batallas, pelea de almohadas. Nunca vimos sobresalir esas plumas por los golpes frágiles. Y ahora este match por el puesto 5. Nah, si acá cualquier enigma en el top puede estar, pero se topan con la élite y chocan con la realidad. Yo me gané estos contactos, pero él contactos, y con eso se jactaba. Pasa que para estar al nivel, él se ostentaba. Dar la coestelar al kit me parece muy precipitado. Entonces verán cómo parto. Cuando vean los cortes con los metales, ¿habrá protesta en el acto? No, si la organización al dar tela verde fue muy generosa. Después no se quejen cuando entrega el prematuro en la bolsa. Yo tuve 4 batallas y de la última fuiste testigo de lo bueno que soy a pesar de un mal desempeño. Demostré que con pocos materiales fui construyendo y hoy soy amo de este terreno. Así que al check-in le hago el check-in. Si ya presenció el cuarto, al mono ambiente. Ven, un paseo por la quinta le estoy dando. Las apuestas estaban a tu favor. Obvio que ibas a dar un show. Y ahora con este ambiente, eso, lógico. Cuando vieran al mono hacer reír a la gente. Y si el primate calculó que ganarme es sencillo, por eso vi a ese tachado, lo llevo en el bolsillo. Se hace el bobo, pero él entiende lo que digo. ¿Lo ven? Va hilando. Eso es porque el mono ya ve que soy efectivo. Soy el profesional con buen material para el proyecto. Y a vos, la única forma que te vea como arquitecto es si me escribiste algo de feo. Pues al mirar ese plano me imagino que lea agradecimientos. Y presumiste transitar por la senda donde andamos los eruditos. Demostraste que barrear no es lo tuyo. Sacate ese capricho o te envisto. Y tal vez des gracias por este choque en el circuito. Pues esa es la única forma que estés dentro del nicho. Ey yo, chequi. Con ese AKA de escuincle, no te glorifique, que por agrandarte te engancho uno en el tabique. Altero esas vocales y será obvio que sea chique. Tiempo. Primero que nada, a todos quiero pedirle disculpas por 2 cosas. Una, este no tiene nada para decirle, entonces me hizo difícil todo el proyecto. Ayer terminé mis 2 rounds, voy a presentar solo 2 rounds, espero que disfruten como deba de ser porque no quiero ser puto y no venir directamente. ¿Está bien? Segundo, mis enormes disculpas por dejarles escuchar 3 rounds de seguido de este aparato. Vamos con más. Yo, el fucking ninja del one line, cerrando lupitas, los que me tiran. Como estos rivales que son demasiado blandos para lo que aspiran. Me hablaron las cabras, Dr. Dolittle, hay 2 que deliran. Porque este supuesto GOAT es una farsa. Aunque se paren 2 pies y vean cómo me mira. Y así digan que aspira a terror, se nota a simple vista que esta cabra es de mentira, negro. Y yo, wait, cabra, ¿así te estuviste nombrando? ¿Será por cornudo? Por ese afán de doblar los ángulos para seguir escalando. Maxi, vine a dejar en claro quién es el Gran King. Porque según tus propias palabras, sos el mismísimo Dios bajado del cielo, Espíritu Santi. Banshee, el elegido por encima del Mesías, solo cartelera. ¿Qué clase de Dios seguiría un ranking? Hoy vas a presenciar la evolución del mono grabada en papeles y no en manuscritos de Charles Darwin. Así es el under, es tirar onda, soltar piedras, matar hambre. Si sabes de dónde somos, tan siquiera hace falta explicarte. Tirar onda, soltar piedras, matar hambre. Ni siquiera hace falta decirte que este no es mi primer tiro contra un pichón de campo grande, home. Me raya.
Si soplar 10 premios, este tipo tendría 1000 medallas. Recuerdo sediento Zelda, exceso de cine. Y vos en su esquina pendiente si falla. For real, no estaban mirando el virus, homie. Pasando las letras del trap, pésima proyección para una batalla. Canalla, y tu esquina con cara de comerse la peli. Su función es 3D tras pasar la pantalla. Yo... Y en Soco Fest, una basura. Fuimos torturados por 10 minutos. Hasta hoy me pregunto, ¿cómo mierda se explica ese cupo? Soco Fest, todo bien con su grupo. Pero si creen que hacer ruido molesta y hablar de metal es sonar pesado, no tienen idea de lo que es un poco en absoluto. Y yo, Chosen, no podemos ser iguales. Yo soy genial y vos sos timores. A mí, mis seguidores me compran, vos comprás seguidores. Chosen, no podemos ser iguales. Vos sos una nadie y yo soy Japore. Mis amigos tienen la clara y tus amigos son batidores. Chosen, no podemos ser iguales. Vos no existís y yo tengo lore. Hay que hacer que mejores para que te vuelva promesa. Y yo ya soy promesa para los mejores. Y te jode que tu intento de hacerme quedar mal se sienta tan a la fuerza. Que todos ellos saben quién soy, lo que hice y aún así me aceptan. Y pese a mis errores, sigo presente moldeando Lander de cerca. No vaya a ser que aparezca esta clase de mierda. Podrás decirme copia, no me deshonra. Logré salir adelante y terminar por abrirme más puertas. Lección de vida, estamos haciendo historia. Nunca forzar las entradas hasta que te las devuelvan. Y esta es la historia de cómo una copia se ha convertido en una llave maestra. Time. Yo, con la herramienta, no. Ahora todos quieren ser Battle Cats, todos están en esa fase. Pero el check-in, un adelantado a la época, ya la vimos en las escritas por el auge. No le gusta esa marca y por ese motivo quiso jugar de portero. Esa es la verdad absoluta, pues quiso tapar ese ángulo del jugador que mejor chuta. Diciendo que Gustavo Ramos me escribe, haciendo omisión a mi inocencia. Esa info son como tus letras, muy de dudosa procedencia. No. Con rumores falsos, en serio, pedazo de escoria. Por más que así me etiquetes, no hay forma de que comparta esa historia. Si me comparan con ese azul, lo entendí. Y ustedes la cazan. Yo detecté la información real de lo que estaba sonando. Shazam. Pasa que ese chisme es como tu paso por Pontaporán y por Alberdi. Si Alberdi, mis conclusiones desde luego, pues se sabe que la fuente es Febo. Y vos, malagradecido. A ver. Haberle tirado a Gustavo por haber sido policía. ¿Cómo te da el rostro? Si al final sos vos el experto inventando cargos sobre otros. Entiendan, resulta que es él el que está relacionado con lo policíaco. Si él dio la orden para que pongan a Mauri contra el capo. Sí, señor. ¿Qué onda, vio? Querían que me odien por hacer los pollos a mis rivales pasados. A ver si nos aclaramos. Se creían los guionistas de Breaking Bad estos tarados, pues querían darle al negro el papel de Gustavo. Y vos sabés que eso es mentira, Gil. Hoy mi lápiz ágil da clase gratis para el frágil. Seguís siendo un aprendiz, pues habiendo tantos recursos optaste por lo fácil. Y encima con esa carencia de punch, en tu batalla pudimos notarlo. Qué irónico, ¿no? Habiendo asistido al taller del Soco, su golpe no supo mecanizarlos. No te hablo, huevo. Y es la segunda vez que vas carneado. Hasta como hombre quedaste roto. Pues la mujerón que tenías a tu lado te dio pif y te dejó enterrado, sin escroto. Por eso me da asco que digan que estás para el top 5, mi rey. Si hasta hoy día demostraste que no superaste al 6. Chao, hey. Vamos. Si hasta hoy día demostraste que no superaste al 6,
Me timaron, pues me dijeron que iba contra un gorila, mientras yo quería un respiro. Al final me di cuenta que estaban bancando mi receso, pues me ofrecieron un capuchino. Es que sos un paso más para mi progreso, mas el pueblo creyó en vos, y si sus ideas forman ateos serán testigos de cómo anulo tu transición. Esa teoría quedará en la historia, y así verán cómo me corono, pues una vez más le estoy demostrando que es mentira lo de la evolución del mono. Tiempo. Yo. Momento de tensión. Según no tiene nada que ver con el oficial Ramos, que es de mentira ese vínculo. ¿Qué va? Esa relación parece un grillete negro. Se deben juntar dos muñecas para cerrar ese círculo. Puerco, no me sorprendería que hayas cantado por feo cuando hubo quilombo. ¿Y con qué cara me tirás de copión si por pagar tus broncas si te quedaste sin fondos? ¿O vas a negar como mongo si Ramos cantó que escribe para un paraguayo y poco después te recomendó al draft? Ese sí sabe de negocios redondos. Encima nadie te acusó de nada. Vos solito te mandaste al lobby. Di que alguien estaba diciendo que no era tuyo ese boli. Parecía haber visitado una fiscalía en Villarrica. O como me explican que haya estado un policía detrás de esas barras. Y yo... En fin, la envidia, esto es lo que hacen los giles por estar arriba. ¡Qué estupidez! Y con ese nivel tan bajo aspiraba a enfrentarse al top 1 algún día. ¡Vaya osadía! ¿No viste cuando se echa la maldad, homie? Querer pegarle un tiro a la cabra podría terminar por costarte la vida, negro. ¿Y ya vieron su laburo en Marden? Nada grato. JB, if you wanna put a Guayan underdog, hubiese llamado hace rato. Que de este lado del mapa hay raperos de mata que matan a ratas y bajan el dato. No digo que sea el mejor ni el primero, pero el primero muerto antes de colaborar con los sapos. Menos con este gato, botón y papo. Tu barra del JBN para nosotros tiene sentido desde hace rato. Acá ya se sabe tu reputación, además de cantor aparato. Hashtag chivato. Fama y plata querías, vaya que real. Antes querías la lata y ahora de lata con lata quería. Bienvenido. Chivato, fama y plata quería, vaya que real. Antes quería la lata y ahora de lata con lata quería. Bienvenido a la mata del día, esta es la rata del día. Decirnos sin lloro y como hombre, ¿por cuánto vendiste la data del día? No me puedes negar, no me puedes negar. Yo, tu envidia te va a matar, negro. Las palabras son hechizos y esto es lo que tú querías. Hoy vengo a suturrarle los labios al sapo para que se quede con mi nombre en su boca. Estoy practicando brujería, pulería. Pongo esta mierda en su lugar, negro. Soy un experto en tubería. Chequea la habilidad. Operación reseteo. Hoy tu cinta de sago, pinta el estrago. Joven joseador con pinta de vago. Máquina en el bolsillo como un quinelero por si te pica la mano. Pla, pla. Dos de antemano. Pasa el cargador, homie. Pla, pla, pla. Unos 5 le asciende el fulano. ¿Vieron? Le cantan los números a la cabeza. Ahora sí tiene la tinta de Ramos. ¿Ves, loca? Esto es lo que pasa si con el 2-3 toca. Máquina en el bolsillo como un quinelero. A la cabeza. Si ves al 47 le deja con 3 bocas. Y yo... Esas son guns, vos sos un botón, un chismoso, una puta. Tu gan favorita es la número 9 y acá estamos cansados de lo batistuta. Delivery Freshman, esas barras son de anoche para dejar las cosas claras. Con 2 rounds me basta y sobra para que te tiren la mala. 2 balas, el reglamento está para romperse, pesa lo que te declaran. Mi misión ya está cumplida, tupirte tu verdad en tu cara, negro. A ver si repasamos. No sabe rapear, no banca su patria y la mayoría de sus barras le escribe un cana. No salta por lo suyo, vende nuestra data al arriero inútil y no más cana. ¿Ves el lobo en esa casaca? Sudó y se fue conmigo en casa el mismo día que puse una nacional en mi vitrina, ganándole a los mejores del país a punta de rima. Y a vos que te tienen que hacer una personalizada para que vayas a pelar a Argentina. Maimina, rompe, no te culpo, pero en lo personal me hace más honor portar una 352 que una gabardina. Pero tendrías que saber que la ley del grafitero 1312 a la carabina. Y vos, cabrón, con símbolo nacional no se le mancha ni con la bandina. Round 2, vende patria.
De onda. Yo. Con la herramienta bien cargada, ¡plá! Riego en el lecho y dejo al tronco machucado. Si tiene más traído que batallas, entonces voy a cortar de raíz al plantado. Y si no me pagaron al dejar el trabajo terminado, al menos voy halagado. Si desde el principio con ramos ya me habían tirado. Vos solito te metes en la red con ese sistema fraudulento. Así no vas a conectar en la plataforma. Yo alzo datos, no opiniones. Tenés que leer las normas. Eso me recuerda al enlace de Dana y Wadi. Lo sabe el círculo, que para pasar esa página rompiste con ese vínculo. Y dice, lo de siempre donde siempre. Ja, si después de la funa abismal corriste a capiatá porque tus amigas de capital te querían decapitar. Paz. Amigos no tenés, entendé, quieren verme perder. No es que te quieran ver ganar, pero el juego empezó. Y por más que ahora te den luz, de mí no te vas a escapar. Paz. De mí no te vas a escapar. Agua. E poi una... No necesito ya. Y porque por el tema de que le chutaron de su casa, de sus amistades y sobre el tema de las chicas, cambió hasta de nombre este personaje. Checky 2, Kid Mauri siempre va a ser. Checky 2-3, Kid Auge. A los raperos, esa falta de identidad los deja vulnerables ante los ojos del underground. Por eso digo que sus disparos ya no golpean si su AK siempre es Mao. Y así pensaste que en las battles está tu autosuperación. Lo vieron batallando. Así mismo quiere ser figura de redención. Quiere ser figura de redención. Repitan conmigo. Barras de otros. No es que quiera revivir el scratch, eso no está en mis manos, pero soy un aficionado a la música retro. Obvio que iba a tocar temas del pasado. Mentira, así como rapero es un crack estaba Sofía, pues es el primero en... Otra vez, mentira, si como rapero es un crack estaba Sofía, pues es el primero en lograr que al escuchar su música hagamos el gesto de copia. Con ese tema embarra su trabajo y perdió el crédito, pero no lo juzguen, él solo quería que en ese se dé el éxito. Digamos que estaba confundida y él solo quería que el disco tenga muchas copias vendidas. En ese álbum planteaste la atención llevarte y lo lograste. Si literalmente vos terminaste siendo el farsante. Y encima con esa falta a esta gata le dan rodaje. Ahora voy a cortar con ese viaje y... ¿Oyeron? Es posible que con esos sonidos maullantes. Acá no calzás en la plantilla, acá no te da la suela. Sos un high quality champion solo en fría, acá no sos menester. Y no piense que compré calzado de hebrear cuando les digo que tengo hasta copia en mis pies. Yo, esto es pluma. Esto es pluma. La próxima ya no sean cretinos, ya no me traigan a alguien que usó la pluma de un argentino. Tiempo. Fuertes aplausos. Tener 400 mostrar una prueba de lo que dijiste, mostrar una prueba. Abrí ese... Vos, feo, mostrar una prueba. Que abra el chat.